Muy buenos días con todos ustedes, jóvenes. Hoy día continuaremos con la unidad de aprendizaje número 2 y el tema correspondiente a la sesión número 7, que es Fisiología de la Respiración y Hematosis. Dentro de este tema, para el día de hoy, en esta clase asincrónica, aprenderemos lo relacionado a la mecánica respiratoria. Entonces, si nosotros vamos a hablar sobre esta mecánica respiratoria, la literatura nos dice que en este caso son los procesos que dirigen el camino pues, de estos gases respiratorios. Y nos referimos en este caso tanto al oxígeno como al dióxido de carbono. Entonces, si bien es cierto, nosotros ya en nuestra clase teórica hemos aprendido que el camino que realiza o realizan estos gases desde el punto de vista interno está dado pues, por intermedio de nuestro sistema circulatorio, ya que es el glóbulo rojo que está encargado precisamente de poder realizar el transporte de estos gases. Entonces, para que se produzca o se realice de una manera correcta esta mecánica respiratoria, es necesario la unión, es necesario la intervención de ciertos procesos, de ciertos mecanismos, valga la redundancia, que van a dar lugar, que van a permitir precisamente esta mecánica respiratoria. ¿Cuáles son estos mecanismos? Primero que todo, vamos a mencionar a la ventilación. ¿Qué es la ventilación? Bien, la ventilación es, podemos, mejor dicho, para que puedan entenderlo ustedes, podemos dividirlo en dos pasos. La inspiración, es decir, cuando nosotros tomamos aire del exterior y lo ingresamos al interior de nuestro sistema respiratorio, a eso le denominamos la inspiración, y también aquí va a formar parte la expiración. ¿Qué es la expiración? Es cuando nosotros, por intermedio de este sistema respiratorio, eliminamos este gas que es producido dentro del proceso del metabolismo celular hacia el exterior. Y en este caso nos estamos refiriendo al CO2. Entonces, tanto inspiración como expiración en una sola palabra se denomina la ventilación. Entonces, esta ventilación es necesaria dentro de este proceso de la mecánica respiratoria. El segundo componente de esta mecánica respiratoria corresponde al intercambio en los pulmones. Cuando hablamos de este intercambio de los pulmones, nos referimos al intercambio de gases en los pulmones. Y estos gases, como ya habíamos mencionado, corresponden pues tanto al oxígeno como al CO2. A este intercambio de gases en los pulmones se le denomina la respiración externa. ¿Por qué externa? Porque tiene contacto precisamente con la parte externa. En este intercambio los pulmones van a intervenir tanto el alveolo pulmonar como también intervienen los capilares pulmonares. Entonces, en este caso, cuando nosotros realizamos el primer proceso, que es la ventilación, habíamos dicho que inspiramos aire, es decir, tomamos el aire del exterior, este aire rico en oxígeno ingresa por las fosas nasales, pasa posteriormente hacia nuestra tráquea, posteriormente llega ya por intermedio pues, de los bronquios, bronquiolos, llega pues hasta el interior de nuestros pulmones, específicamente hasta el alveolo pulmonar. Una vez que este oxígeno llegó al alveolo pulmonar, de manera paralela, nuestro corazón está enviando la sangre, en este caso sangre desoxigenada, por intermedio de la arteria pulmonar hacia los pulmones para que precisamente sea oxigenado. Entonces, esta arteria pulmonar, a medida que va ingresando al interior del pulmón, se va haciendo cada vez más pequeñita, y hasta llegar a la denominada arteriola o capilar, mejor dicho,
que es la parte más importante, pulmonar. Este capilar pulmonar es el que va a tomar contacto directo con el alveolo pulmonar. Entonces, hemos dicho que la sangre que viene por este sistema circulatorio es sangre desoxigenada, es decir, que el glóbulo rojo viene rico ¿en qué? Rico en CO2. Al pasar por el alveolo, este glóbulo rojo le cede el dióxido de carbono al alveolo pulmonar. Pero, como el alveolo pulmonar tiene en su interior este oxígeno, el alveolo, por ende, al recibir el dióxido de carbono, el alveolo cede también al glóbulo rojo el oxígeno. En este caso, de lo que venía un glóbulo rojo con sangre, con dióxido de carbono, ahora sale rico en oxígeno. Por ende, toda la sangre que sale ya del pulmón es una sangre oxigenada. Y el alveolo queda con el dióxido de carbono. En ese momento, ese alveolo expulsa ese dióxido de carbono hacia el exterior en el proceso que nosotros ya habíamos mencionado hace un momento, que corresponde a la ¿qué? ¿Te acuerdas? A ver, a ver si alguien por ahí de repente tiene una noción. A la expiración, acuérdate bien, nosotros eso lo acabamos de mencionar hace un momento. En este caso vendría a ser la expiración. Entonces, de esa forma es como se produce este intercambio de gases dentro de los pulmones, lo que en términos generales se le denomina también en algunas literaturas como la respiración externa. Entonces, el alveolo pulmonar cede al glóbulo rojo el oxígeno necesario para que las células puedan respirar, y los capilares pulmonares, en donde se encuentra precisamente el glóbulo rojo, ceden al alveolo el dióxido de carbono, que es un desecho del metabolismo celular, para poder ser expulsado. Muy bien. El tercer componente corresponde a la coordinación entre la ventilación y la irrigación sanguínea. Cuando nosotros hablamos de la coordinación entre ventilación y la irrigación sanguínea, en términos generales, en términos un poquito más médicos, para decirlo un poquito mejor, corresponde a la coordinación entre ventilación y perfusión. Ventilación, ya lo habíamos mencionado hasta hace un momento, es pues la inspiración y la expiración dicho en una sola palabra. Y cuando hablamos de la irrigación sanguínea, nos referimos a la cantidad de sangre que en este caso nuestro corazón está bombeando hacia un órgano específico. La definición que acabo de mencionarles corresponde específicamente a perfusión. Entonces, pero como claro, en este caso estamos hablando del sistema respiratorio, esta definición vamos a adecuarla un poquito mejor, y en este caso vamos a mencionar que en cuanto a la mecánica respiratoria, la perfusión sería la cantidad de sangre que nuestro corazón está bombeando hacia los pulmones. Entonces, siempre tiene que haber una coordinación entre la cantidad de oxígeno que ingresa al pulmón y la cantidad de sangre que ingresa al pulmón, bombeada, claro, por el corazón. Recordarán ustedes que en algunas ocasiones, cuando por ejemplo ustedes han viajado a algún lugar de altura, ustedes saben que cuando estamos en altura, pues es un poquito más difícil el que nuestro sistema respiratorio pueda asimilar el oxígeno que se encuentra en el medio ambiente, ¿ok? Entonces, y en ese momento han sentido ustedes que les falta el aire y que su corazón empieza a bombear mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en ese caso? Como el sistema respiratorio no está ingresando mucha cantidad de oxígeno, está enviando poco oxígeno hacia los alvéolos pulmonares, el corazón trata de equilibrar esa disminución de oxígeno. ¿Cómo? Enviando una mayor cantidad de sangre. Claro, la lógica dice que si enviamos una mayor cantidad de sangre hacia el pulmón,
pues va a haber mayor chance, vamos a decirlo así, de que exista mayor cantidad de glóbulos rojos que estén oxigenados. Y al haber una mayor cantidad de glóbulos rojos que estén oxigenados, pues la cantidad de oxígeno que llega hacia nuestras células no va a variar. ¿Okay? Lo contrario sería que el sistema circulatorio, el corazón, bombee de manera normal la cantidad de sangre y por ende, pues, como hay muy poco oxígeno, van a haber pocos glóbulos rojos que estén con oxígeno y pues a nuestras células le va a faltar oxígeno y corremos el riesgo de morir. Entonces, esa es la razón por la cual nuestro corazón empieza pues a acelerarse, ¿no? Entonces, lo mismo habrá pasado cuando tú vas a correr, por ejemplo. Posiblemente tú no estás entrenado de manera pues profesional para realizar estos trotes, ¿no? De estar corriendo, por ejemplo, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Y en ese momento, pues, va a pasar lo mismo. Vas a empezar a faltarte el aire y tu corazón va a empezar a latir más rápido. Es lo mismo, está sucediendo lo mismo. Tú, al no estar entrenado, pues no respiras de manera correcta y estás enviando muy poco oxígeno al interior de tus alvéolos pulmonares y nuevamente tu corazón pues empieza a bombear mayor cantidad de sangre para poder equilibrar este proceso. ¿Okay? Entonces, a eso le denominamos la coordinación entre ventilación y la irrigación sanguínea, que en este caso pues lo hemos definido como la perfusión. El siguiente proceso, que es el cuarto dentro de la mecánica respiratoria, corresponde al transporte por la sangre. ¿Transporte de qué? Nuevamente estamos hablando del transporte de los gases sanguíneos. Este transporte a través de los gases, a través del sistema circulatorio de estos gases sanguíneos va a estar dividido, vamos a decirlo así, en dos partes. El primer transporte corresponde al transporte precisamente del oxígeno, un gas importante para nuestra célula para que ésta pueda pues, vivir. Entonces, ¿de dónde a dónde se produce este transporte? El oxígeno, recuerda que pasó del alvéolo hacia el sistema circulatorio, específicamente es el capilar pulmonar al interior del glóbulo rojo. Entonces, este oxígeno al ingresar al glóbulo rojo, el glóbulo rojo transporta este oxígeno hacia cada una de las células de todo nuestro cuerpo. Entonces, el transporte del oxígeno se va a dar desde el alvéolo pulmonar hacia cada una de las células de todo nuestro cuerpo. Ese es el transporte de oxígeno. Ahora, la segunda parte correspondería al transporte del dióxido de carbono, al transporte del CO2. Este transporte del CO2 va de manera contraria, es decir, ¿dónde se produce primero que todo el CO2? El CO2 se produce como parte del metabolismo celular, es decir, en el proceso de producción de síntesis del ATP, uno de las sustancias de desecho que se producen para posteriormente ser eliminado es precisamente el CO2. Todas las células de nuestro cuerpo producen CO2, cada una de las células. Entonces, todo ese CO2 de cada una de las células, una vez que el glóbulo rojo pasa por la célula, ¿qué hace el glóbulo rojo? Le cede el oxígeno a la célula y la célula le cede el dióxido de carbono. Entonces, ahí viene el transporte. El glóbulo rojo transporta ese CO2, ese dióxido de carbono, desde la célula hacia el alvéolo pulmonar que se encuentra en el interior de nuestros pulmones, de nuestro sistema respiratorio. Entonces, y posteriormente ya te he dicho que el glóbulo rojo pues, cede el dióxido de carbono al alvéolo y nuevamente el alvéolo le cede pues, el oxígeno. ¿Okay? Entonces, ese es el transporte que se va a dar a cabo en este caso. Transporte tanto del dióxido de carbono desde la célula hacia el alvéolo pulmonar y el transporte del oxígeno desde el alvéolo pulmonar hacia la célula de todo nuestro cuerpo. Ese vendría a ser el cuarto proceso que pertenece a esta mecánica respiratoria. Y por último, tenemos también la denominada respiración celular.
así como hemos visto que se realiza el intercambio de gases en el interior de los pulmones, al cual nosotros le habíamos denominado la respiración externa, cuando hablamos de la respiración celular, nos referimos a este último proceso que en algunas literaturas también es denominada como la respiración interna. Este proceso de la respiración interna es lo contrario al intercambio de gases en los pulmones. Es decir, como ya habíamos explicado hace un momento en el transporte por la sangre, cuando el glóbulo rojo llega hacia cada una de las células, llega rica en oxígeno. Pero gracias al metabolismo celular, esa célula ha producido, ha sintetizado CO2. Entonces, ¿qué es lo que hace el glóbulo rojo? Le cede el oxígeno a la célula para que ésta pueda respirar, y en contraparte, la célula le cede el dióxido de carbono producido en el metabolismo celular al glóbulo rojo para que, en este caso, este glóbulo rojo pueda transportarlo hacia el alvéolo pulmonar y posteriormente ser eliminado. A eso nosotros le denominamos la respiración celular, el proceso por el cual el glóbulo rojo cede el oxígeno para que, en este caso, la célula pueda cumplir con su función, pueda seguir viviendo y pueda realizar su metabolismo, y en este caso esta célula le cede el dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces, esos vendrían a ser los procesos, los 5 procesos que pertenecen a esta mecánica respiratoria. Empezamos por la ventilación, continuamos con el intercambio de gases en los pulmones, continuamos con la coordinación entre ventilación y la irrigación sanguínea o perfusión, como lo habíamos mencionado, seguimos con el transporte de gases sanguíneos a través de la sangre y culminamos con la respiración celular. ¿Correcto, chicos? Entonces, eso vendría a ser todo lo relacionado a nuestra mecánica respiratoria. Aquí también les coloco una pequeña bibliografía para que puedan de repente ampliar un poquito más sus conocimientos con este tema de la mecánica respiratoria, y de todas maneras, si tuviera alguna pregunta, tenemos nuestra clase teórica. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima sesión.